Ok, chicos, bueno, he tomado la decisión de ir grabando estas clases, es decir, las clases que son un tanto más complejas, más complicadas para ustedes, principalmente para que tengan un material adicional de apoyo para poder utilizar en preparación para el examen y al mismo tiempo también para poder ayudarlos, sobre todo a aquellos grupos como por ejemplo el Salón 52, en el cual voy un poco atrasado, para poder que tengan la explicación completa de la materia y que bueno, tengan también este material de apoyo, dado que no pudimos tener de la manera que a mí me hubiera gustado la clase. Entonces, chicos, vamos a comenzar. La clase es la número 2. Esta clase se llama Persiguiendo a los Dioses. Al final voy a explicarles exactamente por qué ese título. Bueno, primero que nada, en la clase ya estuvimos viendo, muchachos, algunas definiciones por ahí. Por ejemplo, estuvimos viendo la distinción entre lo que vendría a ser un pensamiento correcto y un pensamiento verdadero. Habíamos dicho en la clase que una de las primeras enseñanzas de la lógica era la distinción entre lo verdadero y lo correcto. En la vida cotidiana, en el día a día, solemos utilizar lo verdadero y lo correcto como si fueran simples sinónimos. Sin embargo, esto está muy lejos de la realidad y está lejos de ser lo que las palabras realmente quieren significar. No es lo mismo en ese sentido lo correcto que lo verdadero. En lógica se distingue lo verdadero y lo correcto. Entonces, una de las dificultades que tenemos para poder aprender esto de pensamiento correcto y pensamiento verdadero, aunque aquí tengo, me parece cómo escribir, según yo. Ok, bueno, tengo cómo escribir, pero sería horrible estar escribiendo de esa manera, entonces voy a evitar en la medida de lo posible utilizarlo. Creo que aquí ya valió. Pero bien, no, miren, aquí tengo el borrador. Bien, una de las grandes dificultades que tenemos para poder comprender esta enseñanza son dos. La primera es de que existen cuatro tipos de pensamientos básicos, es decir, déjenme, aquí le muevo un poco para quitar el borrador y le pongo puntero láser, aquí está. Tenemos lo que vendría a ser los pensamientos verdaderos, los pensamientos falsos, los pensamientos correctos y los pensamientos incorrectos. Estos cuatro tipos de pensamientos se van a combinar entre sí para poder formar otros cuatro tipos de pensamientos, pero que son combinaciones que resultan de estos de aquí. Por ejemplo, tenemos los pensamientos verdaderos y correctos, los verdaderos e incorrectos, los falsos y correctos y los falsos e incorrectos. Tal cual como vimos en la clase, un pensamiento verdadero es la adecuación de mi mente con la realidad. Es decir, si yo digo, en este momento estoy grabando el video de la clase de lógica, de la clase 2 de lógica, y resulta que yo sí estoy grabando este video de la clase 2 de lógica como lo estoy haciendo ahorita, entonces mi pensamiento es verdadero. Sin embargo, en el momento en el que ustedes estén viendo este video, si piensan el profe está grabando el video de la clase de lógica, estarían frente a un pensamiento falso. Porque en el momento en el que ustedes estén viendo este video, yo ya no voy a estar grabando el video de esta clase. A saber, tal vez esté preparando alguna otra clase, esté dormido, no lo sé, todo depende de en qué momento estén viendo este video. En general, los más fáciles de entender son los pensamientos verdaderos y los pensamientos falsos. La cosa se pone un tanto ruda cuando vamos con los pensamientos correctos y los pensamientos incorrectos. ¿Qué es un pensamiento correcto? Bueno, nosotros habíamos aprendido de entre lo de... Perdónenme, es que estaba viendo un mensaje que me entró. Dentro de los pensamientos correctos estábamos viendo y yo les había comentado que existen ciertas reglas dentro de la lógica. Voy a intentar escribir de esta manera, que les conocemos como las leyes de la razón. Yo les ponía una regla bastante sencilla, que era el modus ponendo ponens, el cual decía si P, entonces Q, P, por lo tanto Q. La explicación era más o menos como venía. Ay, santa madre de Dios, discúlpenme chicos, la neta está horrible estar escribiendo en esto, y más utilizando un ratón. Me gustaría tener una tableta para escribir, pero lamentablemente no la tengo. Ok, bien, me parece que es suficiente. Habíamos mencionado, chicos, de que dentro de la lógica existían ciertas leyes conocidas como las leyes de la lógica. Si alguien quiere profundizar en esto, puede hacer dos cosas. Como les comenté, el contenido para poder abarcar la lógica es demasiado y tener 3 horas, 3 horas de clase a la semana con ustedes no me ayuda para nada, me ayuda apenas para ver lo más básico. Entonces vamos a hacer lo siguiente, a partir del segundo periodo vamos a estar trabajando de forma, me parece que diacrónica,
creo que es la palabra correcta, con los dos libros. Es decir, por una parte yo les voy a estar dando Introducción a la Lógica, tal cual como la maneja Raúl Gutiérrez Sáenz en su libro Introducción a la Lógica, y por otra parte yo voy a estar utilizando su libro para que ustedes vayan a partir, bueno, el libro de texto de Pearson, para que ustedes vayan ahí consultando lo que vendría a ser la parte argumentativa, la parte de análisis de argumentos, bueno, en general la parte de la lógica, de la lógica formal en su versión de análisis de raciocinios. Ahorita creo que después en esta misma clase va a quedar un poco más claro. Vamos a estar manejando de que yo les voy a dejar algunas lecturas de ahí y todo para que aprendan este asunto. No los quiero meter de golpe al análisis de argumentos porque la lógica no es analizar argumentos. La lógica es, como veremos más adelante en la materia, una introducción a la filosofía. Entonces es necesario primero tener bien el instrumento o nuestra capacidad lógica, comprenderla bien para poder adentrarnos en la filosofía. Por eso es que la clase que ustedes van a llevar el siguiente semestre, que es el equivalente a lógica, es filosofía. Es necesario primero tener una introducción a la filosofía por medio de la lógica y después ya manejar una clase propia de filosofía. Lamentablemente, pues en los cursos de preparatoria no podemos adentrarnos mucho en esto. Bien. En la página 160 de su libro de texto, del de Pearson, tienen la forma del modus ponens, el modus ponendo ponens, traducido al español, el modo que al afirmar afirma. Este tipo de posturas o de formas argumentativas, al igual que por ejemplo en el combate de las artes marciales o en el combate no sé, en el esgrima, etcétera, existen diferentes formas o posturas que tomar para poder combatir y defenderte contra tu adversario. En el debate funciona exactamente igual. En el debate las leyes de la lógica son tus armas. En el debate las leyes de la lógica son tus posturas de combate. Esta es la primera que se aprende y es una de las más utilizadas. El modo que al afirmar afirma. Es algo muy sencillo, mira. Te va a decir, ok, mira, existe una P y si existe una P, necesariamente te va a aparecer una Q. Existe una P. Ah, ok, por lo tanto necesariamente te va a aparecer una Q. Ok, P, entonces Q, P, por lo tanto Q. Esta es una ley lógica. Ahora, una de las dificultades para poder aprender la distinción entre verdadero y correcto es que para poder aprender esta distinción necesitas conocer lo que son las leyes de la lógica. Pero para poder derivar las leyes de la lógica es necesario también al mismo tiempo tener un conocimiento de los pensamientos correctos e incorrectos. Entonces aquí se puede crear un círculo vicioso en el cual para yo conocer las leyes... Permítanme a ver si lo puedo escribir de manera con buena letra aquí. Para yo conocer las leyes de la lógica, en cierto sentido, o más bien para poderlas derivar, yo necesito conocer la distinción de correcto verdadero. Ay, Dios santo, qué horribles R's, pero bueno. De correcto. Y bueno, lo voy a poner aquí abajo. Discúlpenme, chicos, realmente es horrible tener esto. Es horrible estar escribiendo con un mouse. Verdad. Ok, lo voy a poner así como verdad. Entonces, se crea aquí un pequeño círculo vicioso. Para yo poder conocer las leyes de la lógica, para poderlas derivar, necesito antes tener el conocimiento de la distinción entre correcto y verdadero. Pero para poder aprender la distinción entre correcto y verdadero, tengo antes que saber qué son las leyes de la lógica. Entonces, aquí este es un círculo el cual es extremadamente difícil de romper. De momento yo se los voy a poner de esta manera. Créanme que esta es una ley lógica. Yo sé, chicos, estoy abusando mucho de su confianza, pero es necesario. Si no, de plano no puedo avanzar. Esta es una ley lógica, el modus ponens, y todo pensamiento correcto va a ser un pensamiento el cual se ajuste a las leyes de la lógica. Un pensamiento incorrecto va a ser todo pensamiento que no se ajuste a las leyes de la lógica. Ya en la clase estuvimos viendo algunos ejemplos, por motivos aquí de tiempo y de espacio, no voy a adentrarme en ejemplos específicos, pero en la clase estuvimos viendo por ahí algunos ejemplos entre Sócrates, la mortandad y demás que nos clarificaban este aspecto. De forma muy simple, les voy a repetir el ejemplo más sencillo que utilicé con ustedes en la clase. Supongamos de que están realizando un examen de álgebra. En el examen de álgebra ustedes necesitan realizar una serie de pasos para poder llegar a una conclusión. Por ejemplo, necesitan estar despejando, que si está sumando pasa restando, que si está dividiendo pasa multiplicando, etc.
Supongamos que en algún momento de la clase ustedes se equivocan, perdón, de la clase de la resolución del problema, ustedes se equivocan. Digamos de que el signo de menos lo pasan como menos y se les olvida pasarlo como más. Bueno, pasa que después en el mismo procedimiento se vuelven a equivocar y por casualidad los errores que cometieron se cancelaron uno al otro y al final terminaron con el resultado deseado, con el resultado del problema verdadero. Este sería un ejemplo de un pensamiento incorrecto pero verdadero. Ya pasándome un poco acá a este lado de aquí. ¿Por qué? Porque aunque tienes el resultado verdadero del problema matemático, en tu procedimiento te equivocaste. Es decir, la combinación de estos de aquí va a dar estos 4 de acá. Un pensamiento verdadero y correcto es un pensamiento que se adecúa a la realidad y es correcto porque también se adecúa a las leyes de la lógica. Un pensamiento verdadero e incorrecto es un pensamiento que se adecúa a la realidad, pero se presenta en una forma lógica errónea. Un pensamiento falso y correcto es aquel que no se adecúa a la realidad, pero se presenta en una forma lógica que sigue las leyes de la razón o las leyes de la lógica. Y un pensamiento falso e incorrecto, que es el extremo que nadie quiere tocar, es un pensamiento que no solamente no se adecua a la realidad, sino que aparte se presenta de forma ilógica, se presenta con poca congruencia y coherencia en sí mismo, no sigue las leyes de la lógica. Entonces, chicos, si alguien quiere adentrarse un poco más en la distinción pensamientos correctos e incorrectos, les recomiendo mucho que atienda el libro de Raúl Gutiérrez Sáenz, que lo tienen ahí en su Classroom, en el capítulo, me parece que es el 4, acerca de la distinción entre correcto y verdadero. Ahora, de nuestra distinción entre verdadero y correcto, la lógica se va a partir en dos partes diferentes, lo cual es un tanto obvio. Es decir, si la lógica es la ciencia que estudia los pensamientos y nos dividimos entre pensamientos verdaderos y pensamientos correctos, pues entonces la lógica también se tiene que dividir entre aquella parte de la lógica que estudie las condiciones verdaderas o los pensamientos verdaderos y aquella parte de la lógica que le interese más bien los pensamientos correctos. En este sentido, tenemos a la lógica formal y la lógica material. La lógica formal es la más desarrollada de las dos y de hecho es a la que prácticamente todos los cursos de lógica intentan abarcar. Si ustedes abren su libro de Pearson, la lógica formal es lo único que trata ahí. Esta lógica se va a encargar de estudiar cómo se llegan a pensamientos correctos en la medida que evitamos los incorrectos, y se va a subdividir en ideas, raciocinios y juicios. Ahora, ¿por qué he puesto en negritas y con rojo raciocinios? Esto es porque, así como en ocasiones la lógica en general se concentra mucho en la lógica formal, normalmente en los cursos de lógica de preparatoria, la lógica formal se intenta reducir al análisis de raciocinios. Por raciocinios entendamos argumentos, entendamos esta forma de premisa 1, premisa 2, conclusión, como los que les he estado presentando en clase. Se intenta reducir a raciocinios, lo cual es un tremendo error, porque también una idea entra dentro de los pensamientos, también los juicios son pensamientos, y aunque los raciocinios son combinación de ideas con juicios, con una estructura de una ley lógica, no son, son la parte más importante, pero no son la única parte de la lógica formal. Entonces, por esa razón es mi insistencia tanta, y tal vez algunos de ustedes ya se están desesperando que tal vez no estoy utilizando el libro de Pearson, pero es que Pearson los manda directamente a la lógica formal y al análisis de raciocinios, lo cual es la parte más llana, más fría y más aburrida de toda la lógica. Y la lógica no es ni llana, no es ni aburrida, ni es fría. Es una introducción propia a la filosofía. Un buen curso de lógica que únicamente... más bien un curso de lógica que únicamente considere la lógica formal y que los meta solamente a analizar raciocinios, es un curso de lógica de alguien que francamente no les quiere enseñar lógica. Solamente les está enseñando lo que viene en el libro de texto. Pero yo sí les quiero enseñar lógica y se las quiero enseñar bien. Entonces, se va a encargar de estudiar cómo llegar a los pensamientos correctos en la medida en que evitamos los incorrectos, con el objetivo de definir las respectivas leyes que deben respetar los pensamientos para ser correctos y congruentes consigo mismos. ¿Se acuerdan de ahorita lo que les mencionaba? De que para poder conocer las leyes de la razón, las leyes de la lógica, era necesario saber la distinción entre correcto y verdadero. Es precisamente por esto. La lógica formal se va a encargar de derivar las condiciones, las leyes que los pensamientos deben de tener o deben de seguir para poder ser correctos y congruentes consigo mismos, es decir, para tener una estructura lógica válida.
La lógica formal no se debe reducir únicamente al raciocinio, como ya se los he mencionado. Esto de aquí es un tremendo error que muchos autores suelen cometer. Y en cierto sentido lo comprendo, porque realmente el espacio y el tiempo que se nos da para poder enseñarles lógica es tan limitado que abarcarlo todo, como yo lo estoy haciendo, requiere de esfuerzos titánicos. Por ejemplo, el hecho de que yo me siente aquí ahorita a grabar una clase fuera del salón. Está tremendamente complicado abarcar todo, pero esta es una clase que a mí me apasiona y que yo les quiero enseñar bien, entonces voy a hacer todo en la medida de lo posible para poderles enseñar adecuadamente lógica. No la voy a reducir únicamente al raciocinio ni a que se pongan a analizar argumentos. Eso de ahí sería propio de un profe que no les quiere enseñar lógica, pero yo sí se los quiero enseñar. Ahora, por otra parte existe la lógica material. Si la lógica formal es la parte de la lógica que se encarga de estudiar las condiciones para poder obtener pensamientos correctos y evitar los pensamientos incorrectos, la lógica material se va a encargar de estudiar la otra cara de la moneda. Se va a encargar de estudiar las condiciones que hace, y de hecho lo tengo aquí, las condiciones que convierten a un pensamiento en verdadero. Más adelante en el curso vamos a estar viendo un poco ahí de algunos términos medio técnicos en los cuales les voy a explicar ahí en la clase y que son propios de la lógica material. No se me desesperen, ya casi llegamos a esta parte, pero a mí me parece una parte muy bonita y muy interesante de la lógica material, que es un poco más humana y más encarnizada, y que es más digerible para ustedes. Pero en general, como ya les dije, hay muchos autores de libros de texto que reducen la lógica a la lógica formal. Abran su libro de texto de Pearson y ese es uno de esos autores. Se reduce toda la lógica a la lógica formal. Ahora, es verdad, la lógica formal es la más típica y tiene mucho valor práctico y es la más desarrollada de las dos. Es decir, es la que más se ha concentrado el ser humano en estudiar a lo largo del tiempo. Pero eso no le quita peso a la lógica material. La lógica material estudia las condiciones que hacen verdad un pensamiento. Y en este sentido, muchos autores, muchos filósofos e incluso lógicos han terminado por confundir la lógica material con un subcampo de la metafísica llamado la nociología. La metafísica es la ciencia que se encarga de estudiar el ser en cuanto ser, es decir, se encarga de estudiar las esencias mismas de las cosas. El por qué soy un hombre, el qué es lo que hace un árbol ser un árbol, el que hace una computadora ser una computadora. Y dentro de ese campo existe un subcampo llamado nociología, el cual se encarga de estudiar cómo son las relaciones en donde el ser humano aprende. Es decir, dicho de forma muy sencilla, se encarga de estudiar el dinamismo del conocimiento del ser humano. No se preocupen si no lo han entendido, es simplemente el cómo es que se da el conocimiento en el ser humano. Obviamente, pues el conocimiento forma parte del proceso lógico. De hecho, nos vamos a meter un poco a nociología cuando estemos viendo lógica material y pues nos daremos cuenta de algunos puntos de cruce, los cuales pueden llevar a las confusiones y que realmente pues no es así, pero muchos pueden pensar en que estamos estudiando nociología en vez de lógica material. Ahora, por lo tanto, aquí tenemos un mapa conceptual de todo el resumen de lo que hemos hablado hasta ahorita, en donde tenemos a la lógica, donde si se concentra en lo correcto, entonces se va a convertir en lógica formal, y si se concentra en lo verdadero, entonces va a ser la lógica material. La lógica formal se va a dividir en el estudio de los raciocinios, de las ideas y los juicios, para ver cómo es que podemos llegar a pensamientos correctos y cómo debemos evitar los incorrectos. Esta parte de aquí en esta parte de aquí se da la derivación de las leyes de la lógica. En cambio, por otra parte, la lógica material va a estudiar las condiciones que convierten a un pensamiento en verdadero. Ahora, habíamos dicho que la lógica científica se articula sobre el ser humano, es decir, está sobre el ser humano, es una técnica, es un arte, bueno, no un arte, es una herramienta que el ser humano utiliza para perfeccionar su lógica natural. Habíamos visto que el ser humano es persona y persona, según Boecio, es, ¿cómo se le decía? Sustancia individual de naturaleza racional, por lo tanto, la racionalidad le compete al ser humano. Ya en una reflexión teológica más profunda que realizábamos, recuerden que yo les decía que esta capacidad racional del ser humano brotaba del logos. ¿Y qué era el logos para el cristianismo? Dios mismo. Por lo tanto, la intelectualidad del ser humano se daba por el hecho de que estábamos hechos a imagen y semejanza de Dios, tal como se explica en Génesis 1:26. Por supuesto,
esta reflexión teológica, pues bueno, es un poco aparte de la materia, nada más era para, para que incrementaran su bagaje cultural cristiano. Sin embargo, nos queda responder la pregunta de, ok, ¿y todo esto para qué? Bueno, el hablar de para qué va a implicar hablar de una finalidad, es decir, ¿qué es lo que queremos lograr? ¿Qué es lo que queremos lograr entonces con la lógica? A la lógica le interesa garantizar la verdad de la conclusión de un argumento. Es decir, cuando yo estoy debatiendo, cuando yo estoy investigando, me interesa siempre que mis conclusiones sean correctas y verdaderas, que estén planteadas de forma congruente y coherente y que aparte reflejen la realidad. En este sentido, la lógica material y la lógica formal buscan lo mismo, buscan garantizar la verdad y lo correcto de la conclusión. Cuando un argumento es verdadero y es correcto al mismo tiempo, se suele hablar de un argumento sólido. Buscamos tener argumentos sólidos. Ahora, la manera de poder garantizar esto se da mediante dos sentidos, la evidencia inmediata y la evidencia mediata. La evidencia inmediata es aquello que me aparece, válgame la redundancia, inmediatamente o directamente a mis sentidos. Por ejemplo, si en este momento es inmediato, es una evidencia inmediata para ustedes el hecho de que yo tengo un puntero rojo aquí y que estoy moviendo en el video. Sin embargo, como evidencia inmediata, podría ser, por ejemplo, no lo sé, el hecho de que estoy grabando en mi casa o en general la evidencia inmediata va a ser todo aquel razonamiento, todo aquel proceso el cual apoya una afirmación, pero que no está de forma directa a los sentidos o que no se presenta de forma directa en general, sino que hay que hacer un proceso lógico, un proceso de razonamiento posterior para poder derivarlo. Por ejemplo, en el caso del argumento de Sócrates y la mortandad, todos los hombres son mortales. Esto es algo de evidencia inmediata. ¿Por qué? Porque lo hemos visto. El hecho de que seamos ser humano nos convierte automáticamente en mortales. Esto es de evidencia inmediata. Pero el hecho de que Sócrates es mortal ya no es evidencia inmediata, porque nos estamos saltando un paso. ¿Cuál es ese paso? Decir que Sócrates es hombre. Como Sócrates es hombre, entonces Sócrates es mortal. Ah, ok, pero eso ya es evidencia mediata porque ya hubo ahí un proceso de enseñanza, ya ahí hubo un proceso de razonamiento en medio, el cual no lo hace tan evidente o no lo hace, no lo hace evidente de forma directa. Esto es un ejemplo muy sencillo, chicos, pero créanme que esto ayuda mucho en el momento en el que tenemos, pues no sé, por ejemplo, argumentos muy, muy potentes, muy interesantes y que también son demasiado complejos. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, en la cuestión número 1 de la Suma Teológica, va a argumentar de que la existencia de Dios es de evidencia mediata, es decir, no es inmediata, no es evidente para todos que Dios existe, sino que para saber que Dios existe es necesario realizar todo un proceso de investigación y todo un proceso argumentativo detrás para poder llegar a conocer la existencia de Dios. A diferencia de, por ejemplo, nuestra propia existencia, la cual es de evidencia inmediata. Todo el mundo sabe que existe, en tanto se experimenta a sí mismo y no hay que hacer un razonamiento más allá de eso. Dicho de otro modo, ¿no? Por lo tanto, el objetivo de la lógica, ya terminando nuestro mapa conceptual, sería garantizar la verdad de la conclusión. Por lo tanto, voy a leer esto de aquí, el estudio del pensamiento correcto está pues en función de la búsqueda de la verdad, objeto supremo de nuestra inteligencia y también fin último del hombre. Yo les había mencionado hace unos minutos y también en la clase, se los he repetido hasta el cansancio, que el intelecto, la racionalidad, la búsqueda del conocimiento se da debido a que el fin último del hombre es la felicidad. Habíamos dicho que la felicidad para el hombre también era el conocimiento, y el conocimiento nos llevaba necesariamente a la realidad, o más bien nos llevaba a la verdad. Pero ¿qué habíamos dicho que era la verdad? Era la adecuación con la realidad. Por lo tanto, la verdad es también el ser, o la verdad está en correspondencia con el ser. Sin embargo, tal como nos han enseñado filósofos como Tomás de Aquino y demás, filósofos escolásticos, el ser también se corresponde con Dios. Es decir, Dios es el ser por excelencia. De Dios brota todo lo que existe. Recuerden que mencionábamos en clase, no es lo mismo ser que existir. Pues bien, Dios es. Dios tiene la cualidad suprema del ser y todo cuanto existe, todo cuanto tiene ser, lo tiene en virtud de que Dios se lo da. Por lo tanto,
si la lógica, si la inteligencia del hombre lo lleva a la búsqueda del conocimiento, lo lleva a la búsqueda del ser y por lo tanto también lo lleva a la búsqueda de Dios. En este sentido, el acto de conocer, el dinamismo del conocimiento o el hecho del deseo por aprender nos lleva necesariamente al encuentro con Dios. Por eso la clase, esta de aquí, se titula Persiguiendo a los dioses. Ahora, esta parte de aquí de sintáctica, semántica y otros términos complicados no lo voy a poder desarrollar tal cual aquí en el video porque no tengo cómo escribirlo. Bueno, tendría que escribirlo primero y luego desarrollárselo, sin embargo ahorita no cuento con el tiempo para hacerlo, pero en general se los explico de forma sencilla y rápida. La lógica moderna va a insistir mucho en 4 términos específicos: la sintáctica, la semántica, la formalización y la simbolización. ¿Qué es cada uno de ellos? La sintáctica es la relación de términos en un argumento o en un raciocinio. La semántica es el significado que tienen los propios términos. La formalización es el proceso de explicitación de la sintáctica. Es decir, cuando yo estoy teniendo un argumento, cuando yo estoy argumentando algo, por ejemplo, esto de aquí, todos los hombres son mortales, Sócrates al ser hombre es por tanto mortal, no está de forma explícita la relación de los términos entre, por ejemplo, todos los hombres son mortales y el resto del argumento. Esto, tal cual como está escrito, es un argumento, pero es un argumento que no está formalizado. Es un argumento que está escrito nada más, pero no está formalizado. Por lo tanto, un proceso de formalización implicaría hacer explícita la sintaxis o la sintáctica que hay, la sintáctica es el término correcto, tendríamos que hacer explícita la sintáctica detrás de este argumento. Y una vez que lo tengamos, pues bueno, ya podríamos decir que ya está formalizado. Por ejemplo, cuando yo acomodo esto por premisas y conclusión. Premisa número 1, todos los hombres son mortales. Premisa número 2, Sócrates es hombre. Conclusión, por tanto es mortal. Eso ya sería un argumento formalizado. Ordenarlo, ponerlo en premisas y en conclusión. Por otra parte, la semántica es lo que significa. Por ejemplo, todos aquí sabemos que es un hombre y qué significa que sea mortal. También reconocemos a quién nos estamos refiriendo por Sócrates y en general, si te das cuenta, todo esto de aquí tiene significado. Es decir, podemos leerlo, son palabras que tienen significado en nuestro lenguaje y demás. El proceso de simbolización es suprimir por completo la semántica. Es decir, vamos a decirlo así, matematizar, o bueno, lo correcto es simbolizar, pero matematizar nuestro argumento. Por ejemplo, la palabra todos es un cuantificador universal. Existe un símbolo que es de esta manera, bueno, un poco parecido, menos feo, el cual representa todos. Esto de aquí quiere decir todos. Ahora, un proceso de simbolización podría ser como el que sigue, ya que ya estoy aquí con la pluma. Todos los hombres son mortales, es decir, todos los hombres. Voy a abrir una función llamada h. Ahora, esta función, Santa Madre de Dios, si puedo hacer bien los paréntesis, va a estar actuando sobre una variable xn. Ahorita les explico qué estoy haciendo, no se preocupen. El cuantificador universal va a cuantificar sobre toda la fórmula. Por eso abro un paréntesis aquí afuera. Entonces, hasta aquí he escrito todos los hombres. Ahora, si todos los hombres son mortales, para esto es una implicación. Si alguien es hombre, entonces ese alguien es mortal. Es lo que quiere decir esto de aquí primero. Por lo tanto, necesito la flecha, porque mi flecha es mi símbolo para la palabra o para la implicación entonces. Bueno, ahí está medio mal hecha, pero bueno, se entiende. Para el hecho de ser mortal también voy a hacer una función. Igual la voy a estar poniendo en función de xn. Y ahora sí cierro paréntesis. ¿Qué estoy haciendo aquí? Esta A invertida quiere decir todos. Se le conoce como un cuantificador universal. Se lee para todos o para todo. Ahora, H quiere decir la función de ser hombre. Y xn quiere decir el sujeto que cumple con la función de h. Es decir, si alguien, xn, es hombre, eso es lo que quiere decir esta parte de aquí. Xn puede ser el conjunto de muchas personas. Por ejemplo, puede ser que xn sea yo, el profe. Por ejemplo,
puede ser que x2 seas tú, el alumno, y así nos vamos yendo. Si yo aquí le pongo x1, quiere decir si el profe es hombre, y si yo le pongo aquí un x2, quiere decir si tú eres hombre. Vamos a suponer de que no dice que soy yo, que x1 no soy yo, sino que x1 es Sócrates. Vamos a suponer que x1 es Sócrates. De verdad voy a necesitar, si planeo hacer esto, voy a necesitar una tabla para escribir. Para escribir a Sócrates no lo voy a escribir completo porque se va a ver horrible con esa. Bueno, a ver si puedo hacer la S. Bueno, ahí más o menos. Lo voy a poner Sócrates, nada más. Ahí está. X1 digamos que es Sócrates, ¿sí? Entonces, para todos los miembros que cumplan la función H, entonces esos miembros también van a cumplir la función M. Si alguien es hombre, entonces ese alguien es mortal, es lo que quiere decir. Ahora, esta vendría a ser mi primera premisa de mi argumento. Mi segunda premisa, ¿cómo sería? Ahí disculpen la calidad. Mi segunda premisa sería, ok, fíjate, existe una x1 que cumple con la función de ser h o con la función de h. Aquí lo que estoy escribiendo es Sócrates es hombre. Y mi conclusión, perdónenme, y mi conclusión es, ahí disculpen, mi conclusión entonces sería que esa x1 es también o cumple también con la función m. En este caso, que es mortal. Pero dense cuenta de algo. Yo aquí les he explicado qué significa h, qué significa n, qué significa xn, qué significa para todo. Pero de entrada, si yo no les explicara esto y se los pusiera así directamente sin este argumento, sin este argumento de aquí de fondo, tendríamos un gran problema. Porque esto de aquí no les diría nada a ustedes. Ustedes podrían ver de que se cumple con la regla lógica del modus ponens, pero no hay ningún significado asignado a estas letras de aquí. Es decir, sí tiene un significado, es decir, es un argumento válido, es un argumento que cumple con las leyes de la lógica, sabrá Dios si es verdadero porque no sé qué significa, pero pues bueno, ok, funciona. Aquí tenemos la característica de que yo sí les estoy explicando qué significa cada letra y todo eso, pero precisamente esto es la simbolización. La simbolización es suprimir la semántica. Aquí yo estoy suprimiendo la semántica de todo este argumento. Por ejemplo, aquí yo ya no sé qué HXN quiere decir hombres. MXN ya no sé yo si quiere decir mortales. Yo les estoy dando ese significado, pero no necesariamente tiene que ser así. Por eso es importante que a todo proceso de simbolización y de formalización les acompañe también una buena definición de cada término. Pero bueno, chicos, en general esto era lo que querían ver en esta clase de aquí. En esta clase de... ¿cuál es? La clase número 2, me parece. Sí, la clase número 2, persiguiendo a los dioses. Ya quedó un poco claro ahí el significado del por qué persiguiendo a los dioses. Les voy a grabar otro video para la clase número 3, chicos, para que estén preparados. Sobre todo, alumnos del Salón 52, estén preparados. Ustedes que van un poco más atrasados. Porque con estos videos pretendo regularizarlos para ahora sí poder poner a los 3 grupos en la misma sintonía y poder arrancar el segundo periodo bien. Y poder cerrar también este segundo periodo sin tanto retraso. Pero bueno, chicos, entonces seguimos en contacto, nos estamos viendo, cuídense mucho, cualquier duda, cualquier pregunta pueden estar ahí atentos al Classroom de la materia, nos vemos.